amigos, seguimos aquí en El Abogado Responde. Es la noche de los viernes, bueno, noche de los viernes o tarde de los sábados, según cuando nos estén viendo. Ya saben que hay las dos posibilidades. Pues una primera ocasión, viernes noche, solo entre las 10 y 10 y 11 de la noche. Y la segunda, que es los sábados, 6 y media, 7 menos 20, hasta las 7 y cuarto, 7 y media de la tarde. Aparte, bueno, pues la página www.tvferrol.es quedan allí colgados en televisión a la carta. Todos nuestros programas pueden ver cualquiera, desde el 1 13 de octubre, que protagonizó nuestro invitado de hoy, Comersino Galego, hasta, bueno, pues hasta el de la semana pasada, ¿no? Con Manuel Vivero, que era el 31º. Bien, seguimos aquí, estamos, ya digo, con Comersino Galego, estamos hablando de todo el tema de impagos, pues muy de actualidad, tristemente, ¿no? El impagos que se producen de empresas, de particulares, que no lo hemos citado, pero también de la administración, ¿no? Que también la administración también pues deja de pagar, incluso la administración, incluso Hacienda, ¿no? Hacienda deja de pagar a particulares cantidades que la deuda, ¿no? Con lo cual, impagos prácticamente nadie se libra, ¿no? Sí, eso es lo grave. Las administraciones deberían de cumplir de forma más puntual sus obligaciones de pago, sobre todo con pequeñas empresas de las que recaban sus servicios, ¿no? Entonces, eso muchas veces, sobre todo en el tema de los autónomos, comerciantes, pequeños empresarios, es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, claro, el empresario, el autónomo, tiene pendiente de cobro una serie de facturas y al mismo tiempo, pues si esas facturas no se le pagan, él deja de pagar a sus proveedores a sus otros proveedores, y eso es una cadena que es interminable, ¿no? Creo que el tema de las administraciones es un tema bastante grave y que debería de ponérsele solución, porque bueno, pues está llevando a muchas empresas al cierre y a situaciones pues a situaciones de insolvencia provisional, que tratan de paliar a través del concurso de acreedores, pero que lógicamente muchas empresas tienen solvencia porque han prestado servicios y tienen facturación pendiente de cobro, y en cambio pues esa falta de cobro implica que sus proveedores no van a cobrar, y sus proveedores lógicamente también demandarán a esa empresa, y la empresa, para defenderse, pues echa mano de lo que llamamos el concurso de acreedores, que bueno, que de ello pues si eso pues lo tocaremos si quiere, pero bueno, yo creo que dejábamos pendiente, ¿no?, el tema de los... Sí, es que voy a citar porque un poco vamos a enlazar con temas de empresas, lo que puede hacer frente a Hacienda una persona que le cobra, pero bueno, vamos a terminar primero el tema pendiente, que era, bueno, pues eso que sabrán muchos televidentes, es el caso de pues, esas empresas que no son ni bancos ni cajas de ahorros, incluso en algunos casos ni siquiera creo que están sometidos al control del Banco de España, al no ser ni bancas ni cajas de ahorro, y que, bien, pues en esos casos uno piensa que le dejan, pues, en fin, 2.000, 5.000 euros, 10.000 euros, bueno, no está comprando un piso, no está comprando pues un bien muy importante, pero la letra pequeña hace que tampoco es que le dejen el dinero así sin más, ¿no? Es decir, en caso de impago, ¿qué sucede en esas entidades? Bueno, a ver, yo desde luego la recomendación que le daría desde aquí a los consumidores es que no utilizaran esos servicios, ¿eh? Son servicios legales, lógicamente, pero que bueno, duros a 4 pesetas no los da nadie, y mucho menos esas empresas. En primer lugar, porque el tipo de interés que aplican es un tipo de interés que yo creo que está bordeando la usura, bordea la usura, y más en estos tiempos. O sea, cuanto más apretado se ve una persona, más aprietan este tipo de empresas, ¿no? Entonces, lo fundamental, yo creo que, y lo digo sin rubor, si alguien necesita un préstamo y tiene posibilidad de conseguirlo en una entidad bancaria de las de siempre, que se vaya a la entidad bancaria y que no recurra a este tipo de empresas, porque bueno, yo no pretendo tampoco, digamos, que torpedear ese mercado, pero que sepan qué producto están adquiriendo, que eso es lo fundamental. Y muchas veces esa venta de producto que se nos da como un dinero directo, pues sí, directo, pero con un coste adicional, que es eso hay que verlo bien y estudiarlo, porque no es suscribir esos préstamos a la ligera. Por la contra, esas empresas, bueno, pues también muchas veces, pues lógicamente tienen sus impagados, ¿no? Y muchas veces hay algunas personas que se han dedicado a pedir préstamos en 3 o 4 o 5 de esas empresas, y que a esas empresas después le va a ser muy difícil recuperar, pero bueno, eso ya es problema de ellos, no haber medido el riesgo en la medida que tenían que medirlo, ¿no? Entonces, bueno, generalmente, pues
suele ser una o dos empresas las que suelen estar reclamando a uno o dos particulares, ¿no? Entonces, ahí yo creo que a veces esas empresas tienen que concurrir a la reclamación hacia ese particular, ese autónomo, esa empresa, junto con otras entidades bancarias. Digamos que yo creo que esas empresas muchas veces son utilizadas ya de forma marginal. Cuando alguien ha perdido, digamos que está desacreditado frente a las entidades de crédito, digamos, habituales, es cuando recurre a ese tipo de empresas, ¿no? Y ese tipo de empresas después también se encuentran con que a la hora de reclamar su impagado van a tener que concurrir con bancos y con otras entidades que ya previamente y con mayor antigüedad y con mejor derecho al cobro le están reclamando a esa persona que en última instancia ha ido a ellos, ¿no? Eso es bastante habitual. Es muy raro encontrar una reclamación de esas empresas de dinero directo única, que por primera vez le esté reclamando a una persona. Es muy difícil encontrar un deudor solo de una empresa de ese tipo, ¿no? Lo general y lo habitual es que ese deudor tenga ya deudas habituales en otros bancos, en otras entidades bancarias, y como último recurso hubiera recurrido a ese tipo de empresas. Pero lo que queríamos aclarar, bueno, ese aspecto también es interesante, pero lo que debería tener clara la audiencia es que en muchos casos esos préstamos dejan un dinero, pero que también queda sujeto la garantía en muchos casos de la propia vivienda, ¿no? La propia vivienda a veces está afecta, ¿no?, digamos, a ese crédito. No, a ver, ahí la garantía, ojo, claro, desde luego, el que es solvente va a pagar siempre, eso está claro, ¿no? En este tipo de préstamos la vivienda no está vinculada a ese préstamo, es decir, vinculado la vivienda al préstamo solo están los préstamos hipotecarios. Sí que la vivienda puede ser objeto de embargo por parte de esas empresas una vez que judicialmente se declare la deuda, Judicialmente se declara la deuda porque esas empresas no suelen tener títulos ejecutivos. Título ejecutivo es un préstamo otorgado ante notario, ante notario, y que ese documento tiene fuerza ejecutiva suficiente como para que entre en el juzgado e ir al embargo directamente sin discutir. Es decir, cuando un título que tiene fuerza ejecutiva entra en el juzgado, el juez no se para a pensar de si la deuda es legítima o no es legítima, existe o no existe, sino que simplemente ya, según eso entra en el juzgado, se embarga. El procedimiento con este tipo de empresas es diferente, son contratos de préstamo, pero que no tienen fuerza ejecutiva, no han sido intervenidos por un fedatario público como es el notario, y que por tanto esos préstamos, digamos que ahí primero discutimos y después embargamos. En cambio, en el que tiene fuerza ejecutiva, primero embargamos y después discutimos, ¿no? Entonces, frente a esas empresas, que muchas veces vienen reclamando deudas, pues a lo mejor un poco infladas, es decir, siempre se les va a poder oponer, decir, mire, usted me está reclamando 6.000 euros, cuando yo en realidad, y por mi contabilidad, yo debo 4.000. Y entonces nos iremos al juzgado a discutir a ver quién tiene razón, si esa empresa por los 6.000 o por los 4.000 que digo yo. Y se dictará una sentencia que dirá, debe 4.000, debe 5.000, debe 6.000, lo que sea. Y a partir de esa sentencia, esa empresa sí nos podrá embargar la vivienda, pero primero con ella tenemos que discutir. Otra cosa es eso, los préstamos formales en documento público, que eso ya es otra historia. Muy bien, el aspecto que hemos sacado antes de las deudas que se producen por parte de los particulares, empresas, pymes, en muchas ocasiones son con grandes empresas, incluso con grandes administraciones. Sucederá, supongo que en algún particular, pues llega al despacho diciendo